El mayor gasto de toda tu vida va a ser pagar los impuestos. En este vídeo vas a ver cómo puedes ahorrar más dinero que nunca. Cuando buscas en Internet encuentras un montón de consejos sobre cómo ahorrar, pero la mayoría de las veces no es lo que realmente necesitas, ¿verdad? Como dijo Albert Einstein, el impuesto sobre la renta es lo más difícil de entender del mundo. Los ricos tienen a su disposición a los mejores asesores fiscales que les ayudan a pagar menos impuestos. En los últimos 10 años hemos aprendido mucho sobre este tema y eso nos ha permitido hacer crecer nuestras empresas y nuestra riqueza personal a un ritmo muy rápido. Te contamos todo esto porque nunca sabes cuándo te puede ser útil. Este no es un consejo financiero, simplemente es lo que hemos observado que hacen los ricos para aumentar su riqueza y pensamos que podría ser útil para ti también. Aquí te dejamos 15 formas en las que los ricos pagan pocos o ningún impuesto. Número 1. Invierten todo. Los ricos no guardan dinero en efectivo a menos que lo necesiten para algo específico. Esta es una regla de oro que nadie tiene en cuenta cuando paga impuestos. No tienes que pagar impuestos sobre el dinero que gastas reinvirtiéndolo en tu negocio. Imaginar que tu empresa está a punto de ganar 5 millones de dólares y antes de que termine el año fiscal, decides invertir esos 5 millones de nuevo en el negocio para hacerlo crecer aún más. Pues no tienes que pagar impuestos por esos 5 millones. Así es como las empresas crecen rápidamente y tú, como dueño del negocio, puedes aumentar tu patrimonio neto pagando poco o ningún impuesto. Número 2. Haz que todo lo que usas sea propiedad de tu negocio. La segunda regla de oro para ahorrar en impuestos es deduce todo lo que puedas. Esto es lo que significa: si tu negocio necesita algo para funcionar, el dinero que gastas en eso no se considera ganancia, sino gasto. Por lo tanto, no pagas impuestos por ello. Por ejemplo, si tu empresa gana dinero y con ese dinero compras un ordenador para tu negocio, no tienes que pagar impuestos por ese dinero. ¿Quieres comprarte un coche nuevo? Bueno, tu negocio también podría necesitar un coche. Así que, ¿por qué no permites que tu negocio compre el coche con su propio dinero? De esta manera puedes usar el coche para tu negocio y no tienes que pagar impuestos por ese dinero. Aquí te dejo algunas cosas que los ricos suelen deducir de sus impuestos. Cualquier tipo de tecnología, hardware, software, etc. Las laptops, teléfonos, dispositivos, todos son necesarios para el negocio. Viajes. Los hoteles y vuelos que necesitas para tus viajes de negocios también se pueden deducir. Oficina en casa y servicios públicos como Internet, seguros médicos, incluso salir a comer puede ser un gasto deducible si es para el negocio. En resumen, cuantas más cosas puedas deducir, menos dinero tendrás que pagar en impuestos. Solo tienes que mirar si en tu país se puede deducir, ya que en cada país funciona de manera diferente. Número 3. Cambiarse a un lugar donde los impuestos son bajos o nulos. Muchas veces no nos damos cuenta de lo mucho que podríamos ahorrar si viviéramos en un lugar donde no nos quitasen tanto dinero en impuestos. Antes la gente se mudaba a lugares como Dubái, Mónaco, las Islas Caimán o las Bahamas para vivir. Estos lugares no tienen impuestos sobre la renta, es decir, no te piden que pagues impuestos por el dinero que ganas. Pero hay un problema. Normalmente es muy caro vivir allí. Mónaco, por ejemplo, es muy caro, pero aún así puede valer la pena. Número 4. Enviar el dinero al extranjero. Esto es lo que hacen empresas como Facebook, Google y Apple. Estas empresas han creado otras empresas en Irlanda porque allí los impuestos son más bajos. Hacen lo siguiente: crean una empresa en Irlanda. Esta empresa en Irlanda es como un gemelo de la empresa original, pero es la dueña de todas las ideas geniales o inventos. Ahora, cada año, la empresa original en Estados Unidos tiene que pagarle a la empresa en Irlanda por el derecho a seguir usando y vendiendo esos inventos en Estados Unidos. Es como si la empresa original le estuviera alquilando las ideas a la empresa en Irlanda. Este alquiler se considera un gasto para tu empresa en Estados Unidos, lo que significa que tienes menos ganancias. Y como los impuestos se calculan sobre las ganancias, al final la empresa en Estados Unidos termina pagando menos impuestos. Mientras tanto, el dinero del alquiler va a la empresa en Irlanda, donde los impuestos son más bajos. Así que, aunque la empresa en Irlanda tiene que pagar impuestos, estos son mucho menores que los que tendría que pagar en Estados Unidos. De esta manera, están sacando el dinero de Estados Unidos y enviándolo a Irlanda, donde terminan pagando solo el 1% o incluso menos de impuestos. Si vives en un país con impuestos bajos, puedes crear una empresa allí y hacer que tu empresa en Estados Unidos
te pague por los servicios que le prestas. Empresas como estas prefieren pagar una multa antes que pagar todos sus impuestos. Y es que, si lo piensas, una multa es como un impuesto que pagas por hacer algo mal, y un impuesto es como una multa que pagas por hacer algo bien. Número 5. Donaciones a organizaciones benéficas. La quinta regla de los impuestos dice que el dinero que donas a organizaciones benéficas no se considera ganancia. Por lo tanto, no pagas impuestos por ese dinero. Por eso muchos ricos tienen su propia fundación o alguna organización benéfica. Ellos piensan que pueden hacer un mejor uso de su dinero que el gobierno, así que prefieren donarlo a su fundación para asegurarse de que su dinero realmente tenga un impacto positivo en su comunidad. Lo interesante es que incluso estas fundaciones pueden deducir gastos. Necesitan cosas para funcionar, ¿verdad? Así que si donas terrenos, vehículos u otros bienes a tu fundación, eso cuenta como una donación y no tienes que pagar impuestos por ese dinero. Y lo mejor de todo es que, aunque donases esos bienes por escrito, todavía puedes usarlos si eres el líder de la fundación. Número 6. Recibir acciones en lugar de un salario. Como dijo Beyoncé, págame en acciones. Esto se hace por dos razones. El valor de las acciones puede aumentar con el tiempo y no tienes que pagar impuestos por las acciones que recibes a menos que las vendas. Así es como Elon Musk se hizo tan rico en tan poco tiempo. Aunque no lo creas, Elon Musk gana entre 0 y $23.000 al año como director ejecutivo de Tesla. Sí, esa es toda la cantidad de dinero que recibe como salario. Muchos de vosotros podéis decir que vuestro sueldo es más alto que el de Elon Musk y no mentiríais. Pero según cómo le vaya a la empresa, Elon recibe nuevas acciones de Tesla. Y como Tesla es una empresa que cotiza en bolsa, el valor de esas acciones puede subir mucho. Así que, a ese ritmo, es solo cuestión de tiempo hasta que Elon Musk probablemente se convierta en el hombre más rico del mundo. Número 7. Comprar arte. Aquí hay un secreto que solo los ricos conocen. El comercio de arte no está regulado de la misma manera que otros mercados, como el de las acciones o el inmobiliario. Cuando compras una obra de arte, ese dinero que gastaste se considera un gasto de tu negocio. Y ya sabes que los gastos pueden reducir la cantidad de dinero que tienes que declarar como ganancia. Por lo tanto, pagas menos impuestos. Pero esto tiene sus trucos. Imagina que este año ganaste 1 millón y decides gastarlo todo en una pintura de 1 millón. Como el dinero que gastaste es igual al dinero que ganaste, no tienes ganancias que declarar. Por lo tanto, no pagas impuestos. Ahora imagina que pasan 3 años y esa pintura que compraste vale 6 millones, según un experto que la valoró. Pero en lugar de vender la pintura y ganar 5 millones, decides donarla a un museo o a tu propia fundación de arte. Al hacer esto, puedes deducir el valor actual de la pintura 6 millones de tus ganancias. La deducción de impuestos significa que puedes restar cierta cantidad de dinero de tus ganancias antes de calcular cuánto debes en impuestos. En este caso, puedes restar los 6 millones del valor de la pintura de tus ganancias. Si sigues ganando 1 millón cada año, al deducir los 6 millones de la donación de la pintura, estarías cubriendo las ganancias de los próximos 6 años. Por lo tanto, durante 5 años, después del año en que hiciste la donación, no tendrías que pagar impuestos, ya que estarías usando el resto de la deducción de la donación de la pintura. Esos son los 5 millones que te ahorraste en impuestos. Número 8. Tener varias nacionalidades y no tener una residencia fija. Este es probablemente el truco más complicado y confuso de la lista, pero hay gente que lo ha hecho con éxito en todo el mundo. Cuando se trata de pagar impuestos, normalmente tienes que pagar impuestos en el país donde vives, tu país de origen. Pero ¿qué pasa si ya no tienes un país de origen? Hay personas muy ricas que deciden no tener un país de origen, a pesar de tener propiedades en todo el mundo, y no pagan impuestos en ningún país. Cuando les piden un comprobante de domicilio, dan la dirección de una propiedad que tienen en Tailandia o Bután, que está en un idioma diferente y que el gobierno no puede verificar. Algunas de estas personas incluso compran un yate enorme y lo usan como su casa principal. Un día están en la costa de Mónaco y al día siguiente están en aguas internacionales. Aunque recomendamos tener más de una nacionalidad para poder aprovechar los beneficios de tener varios pasaportes, no creemos que desconectarse por completo sea una buena solución a largo plazo. Número 9. Regalar dinero. ¿Sabías que puedes dar regalos a las personas y que esos regalos no están sujetos a impuestos? Increíble, ¿verdad? Pero hay un límite. Si el regalo vale menos de $15.000, no necesitas informarlo al IRS, la Agencia de Impuestos de Estados Unidos, ya que se considera un evento no sujeto a impuestos. Podrías pensar, genial,
Pero $15.000 no es mucho si hablamos de regalos de lujo como un Rolex. Pero hay más margen de maniobra. A partir de 2021, la exención de donaciones de por vida tiene un límite de 11,7 millones en los Estados Unidos, siempre que cada donación sea inferior a $15.000. Eso significa que puedes regalar hasta 11,7 millones en total durante tu vida sin tener que pagar impuestos, siempre que cada regalo individual sea de menos de $15.000. Eso son muchísimos Rolex. Número 10. Pedir prestado contra tus activos. Aquí está el por qué muchas personas ricas tienen mucho patrimonio pero poco efectivo. Para sacar dinero de tus negocios necesitas pagar impuestos sobre ese dinero. Por eso los ricos prefieren no sacar su dinero y mantenerlo en forma de acciones o activos. Pero hay momentos en los que necesitas algo de efectivo. Y ahí es donde entra en juego tu relación con el banco. Los ricos van al banco y dicen: mira todas las cosas que tengo. Coches, activos, acciones. Tengo suficiente para devolver el dinero si es necesario. Así que dame un préstamo. El banco analiza su patrimonio y les da acceso a efectivo rápido en cualquier momento que lo necesiten. Como técnicamente están tomando un préstamo, no es su dinero, por lo que no tienen que pagar impuestos por él, solo tienen que devolverlo. La comisión que le cobrará el banco por ese préstamo será menos que los impuestos que tuviese que pagar por retirar ese dinero de los beneficios de la empresa. Además, si pides un préstamo a través de tu empresa en lugar de como individuo, ese préstamo puede ser pagado a lo largo del tiempo, incluso después de que ya no estés involucrado en la empresa. Esto podría ser porque te has retirado, has vendido la empresa o por cualquier otra razón. La empresa, mientras siga existiendo, puede seguir pagando el préstamo. Número 11. Declararse en bancarrota. Declararse en bancarrota puede ser caro, tedioso y complicado, a menos que seas muy rico y sepas cómo manejarlo. Así es como funciona el proceso. Digamos que eres un abogado bastante bueno y ganas $250.000 al año. Eres dueño de una casa de 1 millón y has logrado ahorrar 1 millón más adicional. Quieres iniciar un negocio, así que, y ojo al dato, en nombre de tu empresa decides comprar un edificio de oficinas de 10 millones para alquilarlas, porque crees que te permitirá ganar mucho dinero. Vas al banco, depositas tu $1 millón, obtienes un préstamo de $9 millones y compras el edificio de oficinas. Un año después llega una pandemia y todos tus inquilinos se van. Todavía le debes al banco 9 millones. Para empeorar las cosas, el edificio que compraste ahora solo vale 5 millones porque nadie quiere comprar un edificio de oficinas. Como el edificio de oficinas es propiedad de tu empresa, puedes declararte en bancarrota. Aunque te quitarán el edificio de oficinas y será muy difícil volver a trabajar con el banco, las leyes de bancarrota impiden que el banco te quite la casa o tu salario. Esta es la diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. Los ricos pueden estar en bancarrota, lo que significa que sobre el papel su patrimonio neto puede ser cero o incluso negativo, pero nunca serán pobres. Además, si compras un activo, como un edificio de oficinas, con tu propio dinero y luego pierdes dinero en esa inversión, por ejemplo, el valor del edificio disminuye, puedes deducir esa pérdida financiera de tus ingresos a la hora de calcular tus impuestos. Esto significa que durante muchos años no tendrías que pagar impuestos sobre tus ingresos, hasta que recuperes la cantidad de dinero que perdiste en esa inversión. Es una forma de compensar las pérdidas financieras contra las ganancias futuras para reducir la carga fiscal. Número 12. Considera tu yate como tu segunda casa. Aquí hay algo curioso sobre los impuestos. Los gobiernos suelen favorecer a los propietarios de viviendas y buscan gravar a los superricos que gastan mucho. Por eso algunos ricos declaran sus yates como sus segundas viviendas para obtener mejores tasas de impuestos. Después de todo, es cierto que lo usan como casa de vacaciones cuando viajan a lugares como Mykonos durante el verano. Siempre que el barco tenga instalaciones para dormir, cocinar y baños, el IRS lo tratará como un segundo hogar. Las autocaravanas también se pueden utilizar de la misma manera, pero ¿cuántas personas muy ricas compran autocaravanas? Número 13. Usa un fideicomiso para evitar pagar impuestos sobre el patrimonio. Entre los ricos hay un dicho que dice: uno no sabe cuánto tiene que estar agradecido por ganar dinero hasta que tiene que pagar impuestos. A menos que seas rico, es posible que no sepas esto. Si eres rico y mueres, el Estado grava hasta el 45% de la riqueza que quieres dejar a tus hijos. Se llama impuesto al patrimonio. Por cierto, Estados Unidos te considera rico si vales más de $11,7 millones. Para todos los que valen menos que eso, no hay un impuesto al patrimonio o es considerablemente más bajo.
La forma en que los ricos estructuran su riqueza para evitar que el Estado se la quite con impuestos es mediante el uso de fideicomisos. Un fideicomiso es una tercera persona o entidad en la que dejas tus bienes, como dinero, propiedades, acciones, etc. Este fideicomiso llamado fiduciario tiene la responsabilidad de administrar esos bienes en beneficio de otra persona o personas, llamadas beneficiarios, según las instrucciones que tú, como creador del fideicomiso, hayas establecido. Si pones cosas en un fideicomiso en ese momento, dejan de pertenecerte, por lo que no te corresponde dejarlas a tus hijos. Una vez que esas cosas están en un fideicomiso, queda fuera del patrimonio de cualquier persona a efectos del impuesto a la herencia. Esto también te protege de poner toda tu riqueza a nombre de tu hijo, quien fácilmente podría desperdiciarla si así lo decide, porque el control permanece en ti mientras estés vivo. También puedes establecer reglas, similares a los contratos inteligentes, en las que tus hijos obtengan acceso gradual a los activos del fideicomiso bajo ciertas condiciones, como cuando cumplan 25 años o se gradúen. Número 14. Depreciación de activos para compensar ingresos en efectivo. La contabilidad es el lenguaje del dinero, por lo que si quieres ser rico, es mejor que aprendas a hablarlo o al menos a entenderlo. Esto se refiere a la práctica de usar la depreciación de los activos de una empresa, como edificios, vehículos o maquinaria, para reducir la cantidad de ingresos por los que se tiene que pagar impuestos. En otras palabras, a medida que estos activos pierden valor con el tiempo, es decir, se deprecian, ese valor perdido se puede restar de los ingresos de la empresa antes de calcular los impuestos, lo que reduce la cantidad de impuestos que la empresa tiene que pagar. Por ejemplo, digamos que compras una fábrica por $10 millones y tienes la intención de usarla para fabricar protectores faciales durante los próximos 10 años. Desde una perspectiva contable, cada año el valor de la fábrica se depreciará en $1 millón. Si ganas menos de $1 millón al año vendiendo tus protectores faciales, no quedará ninguna ganancia que gravar. Los equipos, vehículos e incluso oficinas pueden depreciarse desde una perspectiva contable, lo que te permite seguir pagando cada vez menos impuestos. Si las personas supieran cómo optimizar su dinero, sus negocios crecerían a un ritmo mucho más rápido, lo que les permitiría contratar a más personas y crear mejores productos. Tenemos una gran audiencia de todo el mundo, por lo que tenemos curiosidad por saber, ¿qué porcentaje pagas en tus impuestos en tu país? Ponlo en los comentarios. Seguramente será una conversación interesante. Los impuestos son altos debido a las ineficiencias. Todos quieren pagar su parte justa de impuestos, pero el problema surge cuando los impuestos no se utilizan de manera eficiente. Por ejemplo, en Suiza, la gente está de acuerdo con pagar altos impuestos porque ven que su dinero se utiliza para cosas que benefician a la sociedad, como la educación gratuita y de calidad, hospitales gratuitos y de alta tecnología, y un medio ambiente limpio y próspero. En cambio, en los gobiernos corruptos, los impuestos a menudo se gastan en sobornos, carreteras mal construidas y otros sistemas corruptos, lo que puede hacer que la gente se sienta frustrada y engañada. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.